y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Vamos a leer, y quiero que leamos en el primer libro de Reyes. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer. Quiero que leamos esta historia en el nombre de Jesús. Vamos a leer hasta el verso 12. Bueno, yo sé que los niños están muy juiciosos también allí. Ojalá estén atentos a la palabra del Señor. Creo que pronto los de escuela dominical estarán también dirigiendo coros con los niños y dirigiendo versículos, y bueno, va a ser muy hermoso lo que tienen preparadas las maestras, así que gracias a Dios por ello y los maestros. Entonces sigan juiciosos, que ya vendrá la parte de ustedes también. Amén. Primer libro de Reyes, el capítulo 19, dice así en el nombre de Jesús. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Bien, yo quiero que hagamos una oración. Agradezco al Señor la oportunidad que me da, pero sabemos que necesitamos la unción del Todopoderoso. Esta palabra tiene el poder, esta palabra es la que hace la obra, pero mi vida necesita unción, que el Señor me dé la sabiduría, el discernimiento, para que la palabra llegue a tu vida y también haga la obra en la mía. Amén. Baja su cabeza, levante su mano y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos leerla, Señor. Ahora, Señor, te ruego que seas tú permitiéndonos, alimentándonos de ella. Por favor, habla mi vida. Yo soy la que más necesito de ti. Habla mi familia, Señor. Aquí estamos los 4 necesitados de ti, Señor. Te ruego que nos hables, pero también te ruego que hables a cada uno de los que están en el culto a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad y en el nombre de Jesús hay bendición. Amén y amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios, digamos: gloria a Dios. Gracias al Señor por los que estamos en culto. Amén. Yo le pido que usted esté en culto también. Amén. Bien, el Señor me ha inquietado a que nos los analicemos un poquito, y el tema para ahorita que el Señor me regaló es: mis emociones se las entrego a Jesús. Dilo conmigo: mis emociones se las entrego a Jesús. En Él están bien. Amén. Y quiero que miremos un poquito acerca de las emociones, que son muy naturales en todos los seres humanos, pero que nuestras emociones podemos decir que dependiendo lo que sea nuestro pensamiento, entonces asimismo van a ser nuestras emociones. Hay ocasiones que tenemos pensamientos negativos, así que las emociones están bien bajas. Entonces a ello le llamamos que nos puede dar tristeza, dolor, un pensamiento que nos lleve a tener que pensar y quizás en algo que nos ha sucedido y que nos lleve quizás a cavilar, y quizás por allí se puede dar también el resentimiento. Así que dependiendo de lo que estemos pensando, así mismo van a ser nuestras emociones y por ello las conductas. Estaba mirando precisamente la tarea de Brian, ahí sí le agradezco a los maestros para volver a recordar, pero realizando con mi hijo, ahora que nos tocó ser un poco también maestros en casa, me llamó la atención algo que estaba analizando con él y recordando cómo actúa el sistema nervioso. Entonces mirábamos que el sistema nervioso se divide en 2 partes: en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero me llamó la atención que el sistema nervioso actúa de una manera, póngale cuidado, en el cerebro que maneja todo lo que tiene que ver con el cerebelo, el bulbo raquídeo, un poquito de biología vamos a recordar. ¿Pero por qué? Porque es que de allí, póngale cuidado, que estaba analizando, depende lo que nosotros también sentimos. Entonces de allí el miedo, de allí todos los sentimientos. Pero resulta que en el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso que se divide en el sistema nervioso de una manera donde nos trae toda la información, entonces tiene que ver con todo lo de los sentidos, y el otro sistema nervioso motores que tiene que ver con todos los músculos. Así que maneja todo, en otras palabras. Habla de la médula espinal, donde la médula que está justo en la columna vertebral recorre desde el cerebro hasta toda la espalda. Así que allí vemos que hay algo que nos maneja el cuerpo, pero también el cerebro. Entonces me llamó la atención algo, porque es que el sistema nervioso hace que cuando esté bien su función, estamos en óptima calidad, o sea, estamos bien. Pero cuando no, cuando hay una falla, resulta que la mano quiere funcionar, pero si el sistema nervioso tiene un problema, no va a funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos pensando,
porque según lo que nosotros estemos pensando, nuestro sistema nervioso se nos altera o está normal. Entonces, quiero que miremos en la palabra qué fue lo que pasó con Elías. Volteemos, vamos a mirar, voltea unas hojitas nomás, y en el capítulo 17 usted se va a dar cuenta de algo. Dice que Elías ora, habla con Dios, y el Señor le da la palabra que anuncie que no va a llover sobre 3 años sobre la tierra, 3 años y medio, y él lo anuncia, pero resulta que en medio de que él está anunciando que viene una crisis donde no va a haber agua, el Señor le dice, pero tranquilo, yo lo voy a enviar donde una viuda llamada Sarepta, esa viuda se va a encargar de usted. Así que en medio de que él da la profecía, el Señor ya tiene todo preparado. Así que el sistema nervioso de Elías está dominado por Dios. Y ahí ve cómo lo alimenta, y entonces él no hay problema, él tiene el alimento. Mientras no hay producción, para muchos, él sí tiene el alimento. Creo que usted lo recuerda, que lo único que le dice es que le traiga agua, y ella le dice, vamos a mirarlo un poquito. El verso 8 dice, vino luego a él palabra del capítulo 17 de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Suena paradójico, porque no era una mujer rica, era una mujer viuda. En otras palabras, necesitada. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas. Mire cómo empezó. Él anuncia que no va a llover, y él le pide a la mujer que le traiga agua. Mire cómo son las cosas. Anuncia que no va a llover, o sea que no va a haber agua, pero él lo que pide es, por favor, tráigame un vaso con agua, o tráigame agua. Y entonces le dice, leámoslo. Entonces se levantó y se fue, ¿no? Verso 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No solamente le pide el agua, sino que le dice, tengo hambre, así que tráigame también un bocado de pan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire el pensamiento de esta viuda. Era un pensamiento negativo. Así que el sistema nervioso de ella también estaba alterado. No solamente estaba angustiada, ella se sentía solitaria. Ella se sentía amenazada, porque lo único que tenía era un puñado de harina, un poco de aceite, y decía, ya recoge este leño, voy a hacer la comida, voy a preparar la torta, pero lo que va a alcanzar es para mi hijo y para mí. Así que no tengo más, y tu Dios sabe que no tengo más. Pero tan hermoso, y me llama la atención cómo el Señor actúa a través de Elías, y le dice, Elías, no tengas temor. Claro, es que Dios ya le había dicho a él, hay una mujer viuda que la he preparado para que te sustente, pero a la viuda no le había dicho nada. Así que la viuda no sabía. Ella lo que tenía era que obedecer, y por ende el Señor ya sabía que era un instrumento en sus manos. En otras palabras, que era obediente. Así que entonces le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después hará para ti y para tu hijo. Uno pensará aquí, bueno, ¿cómo se le ocurre al profeta decirle que primero para él? Pero mire cómo el Señor hace la obra. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así,
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Estaba la palabra de Dios en boca del profeta. Así que ella va y hace, y vemos cómo el Señor los bendice y cómo el Señor había hablado, y por lo tanto fue tal como Dios, porque Él es verdadero. Y así sostuvo al profeta, y también sostuvo a la mujer, y sostuvo a aquel niño. Así que el plan de Dios es perfecto. Por lo tanto, Elías, como ya Dios se lo había dicho, como humano, él estaba bien. Él se sentía totalmente seguro. Y como si fuera poco, no solamente esa experiencia tiene. En el capítulo 18 vemos que el Señor Jehová le permite otra experiencia maravillosa. Y es que es hacer un holocausto. Y ahí vemos como los profetas de Baal hacen también su altar y claman a su Dios. Vamos a adelantarnos un poquito porque esa no es la idea, pero vamos a recordarlo. Y no le responde su Dios, pero el Dios de Elías le da respuesta, y desciende fuego del cielo y consume el holocausto. Así que Elías hasta allí se siente bendecido, decimos nosotros, ¿cierto? Hasta allí se siente bien. No tiene miedo de nada. De lo contrario, usted lo lee y uno dice, no, pero es que Elías hasta se burla de ellos, porque dice, ¿por qué no gritas un poquito más a su Dios? De pronto está dormido. O sea, él se siente tan seguro, que usa palabras aún ofensivas para los otros, porque él sabe qué clase de Dios tiene. Pero después de ello, vamos al punto que fue donde iniciamos. Hay una mujer llamada Jezabel que manda un recado, decimos en Guatemala. Manda un informe. Y resulta que ese informe que manda es a decirle, mañana vas a estar muerto. Así lo voy a hacer. ¿Eso qué significa? Eso significa una amenaza. Y los nervios de Elías se disparan. El hombre que sabía hablar con el Todopoderoso ahora está asustado. El hombre que sabía ver las maravillas, misericordia de Dios, milagros poderosos, ahora tiene sus emociones sensibles. ¿No le parece eso muy similar a lo que nos sucedía a nosotros? Nosotros sabemos el Dios que tenemos. Nosotros hemos visto a Dios obrar, pero también tenemos momentos en que nos sentimos tristes. Tenemos momentos en que nos sentimos con ira. Tenemos momentos en que nos sentimos miedosos. Tenemos momentos en que nos sentimos amenazados. Y cuando llegan esos momentos, es allí donde queremos escondernos. Es allí donde la situación nos cambia y tratamos de pensar totalmente, meramente humana. Quiero que miremos cómo actúa nuestro Dios. Viendo el peligro, siente miedo. Se levantó y se fue para salvar su vida. Él ahora quería salvar su vida. Se olvidó que el que le había salvado la vida cuando estaban los profetas de Baal se llamaba Jehová de los ejércitos. Ahora él humanamente quiere salvar su vida, y entonces dice, se levantó para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Así que se queda solo. Y él se fue por el desierto, un día de camino. ¿Cómo se sentía después de un día de camino? Cansado, sin fuerzas. Había caminado bastante, un día de camino. Se sentía terrible. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Me parece, y por acá yo escribía esto, como cuando uno dice ya no puedo más. Como cuando usted ha dicho esto está duro. Como cuando decimos ¿y esto cuándo se va a acabar? Quizás porque hemos aprendido de las escrituras y nos han enseñado la palabra, nos da miedo decir quítanos la vida, Señor, porque sabemos que Él es el soberano y es el único que puede hacerlo. Así que por respeto no lo decimos. Pero han llegado momentos que lo que decimos es ya no puedo. Esto está terrible, pero es sinónimo a decir Señor, me quiero morir. Hay situaciones terribles. Yo no sé cuál sea la suya, pero decirle que el Señor me hacía notar esto y quizás es por su situación. Y pensaba en las que he vivido también y tenía que pensar y darle gracias al Dios que tenemos, que es el Señor Todopoderoso, que entiende realmente al ser humano porque Él lo creó, porque Él le hizo el sistema nervioso, porque Él sabe cómo actúa nuestro cerebro. Quizás no sabemos mucho de biología, no somos médicos, pero ¿sabe algo? Sí sabemos que hay un solo Dios maravilloso, lleno de tanto amor y que es tan grande y que su benevolencia es tan inmensa que no podemos calcularlo, pero lo hemos sentido. Así que entonces, ¿qué hace el Señor? Dice que le envía, mire lo que hace, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Déjeme detenerme ahí. ¿Cuántas veces nos sentimos solos y el Señor hace algo para dejarnos ver que no estamos solos? Hermanos, yo creo que en ese momento es cuando más hemos experimentado que no estamos solos. Y déjeme hablarle un poquito por el poder del Espíritu Santo y decirle que el Señor está allí en tu casa y está en la mía, a pesar de cómo somos nosotros y a pesar de que como humanos sentimos ira, miedo, a veces nos sentimos solos en medio de que estamos con la familia, a veces de que usted se siente con sus hijos, con su esposa o con su esposo, pero al mismo tiempo como que dice, ¿qué pasa? Que no me siento llena o lleno a pesar de que está con sus seres queridos. Pero déjeme decirle que el Señor está ahí con nosotros. Nos sorprende cómo hace que nosotros miremos su gloria. Como muchos quizás ahora más que nunca están viendo que alguien toca su puerta y le trae algo, le lleva algo y usted dice que bueno, fulano de tal. No es fulano, es el Dios misericordioso que toca corazones para que lleve o traiga algo para nosotros. Ese es nuestro Dios. Eso fue lo que hizo Dios con Elías. Le llevó agua para que calmara su sed. Le llevó, dice la palabra del Señor, como le lleva también, dice la Biblia, que una torta cocida. Cuando uno se imagina una torta, siempre pensamos en que es para las fiestas, los cumpleaños, las bodas. Es algo especial. Hermanos, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, en medio de cómo nosotros nos sintamos, en medio de que nuestras emociones a veces están arriba, pero otras veces están abajo. A veces de que Él sabe que hemos pensado, quizás no correctamente, pero allí está alimentándonos. Y yo creo que todos podemos decir amén. Allí está el Señor con nosotros. Amén.
Yo no sé cuántos angustiados de miedo diciendo, oiga, ¿estarán bien los que tienen casa? ¿Estarán bien los que tienen sus empresas? Pero quizás, ¿qué será de nosotros que no tenemos? No, yo sé que quizás lo hemos pensado, pero el Señor nos está dejando ver que Él es bueno y misericordioso y nos da lo mejor. Amén. La Biblia dice también que Él comió, pero se volvió a quedar dormido. ¡Qué paciencia! Piénsalo contigo y yo lo pienso conmigo. Pero realmente el Señor nos ha tenido mucha paciencia y nos sigue teniendo paciencia. Entonces volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó. Yo le preguntaba a mi esposo, porque me llamaba la atención las manifestaciones de Dios. Y yo pensaba, primero habla de un ángel, pero ahora dice el ángel de Jehová. Podemos pensar que quizás fue Dios mismo manifestado como un ángel. ¿Qué hace el Señor por sus hijos? ¿Cuánto se humilla a Él para hacernos entender que nos ama? Volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Permítame decirle que lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que hay un largo camino para tu vida y para la mía. Que lo que necesitamos ahora es entender quién es el huésped, que quizás no lo vemos con nuestros ojos, pero está en nuestra casa. Que no está allí con un dedo amenazándonos, te has portado mal, has hecho esto. Él no vino a decirle a Elías, Elías, ¿por qué ahora fallas tu fe? ¿Por qué ahora desconfías después de que venciste a los profetas de Baal? Después de que hiciste esto. No, es que el Señor sabía que Él lo había hecho. Lo único que Elías había sido era un instrumento. Así que ahora esto lo podemos entender, que nosotros sin el Señor no pensamos absolutamente bien. Para que nosotros podamos pensar bien necesitamos meditar en la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23 verso 7, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Así que conforme nosotros pensemos, así mismo somos, así mismo actuamos. Si usted está pensando todo momento de que la vida es dura, de que esto es difícil, pues va a ser así. Pero si usted alaba porque tiene un Dios bueno, misericordioso, que es abundante, vas a ver la gloria de Dios. Pero si usted ora en medio de su tristeza, vamos a ver lo que hace el Señor. Porque la Biblia dice que si alguien está triste, ore. Pero si alguien está alegre, cante alabanzas. Amén. Así que Él sabe cómo actuamos, sabe que somos seres humanos, pero es momento de entregarle nuestras emociones al Señor. Es momento de que nosotros digamos, no más, no podemos seguir creyendo que esto se va a quedar así. Hermano, ¿usted qué está pensando? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a terminar arruinado mi economía. Ahora quizás hasta el virus se me va a pegar y voy a terminar muerto. Un momento. Mire lo que le dice el ángel de Jehová a Elías. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez los tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Me llamó la atención, Horeb, que también tiene que ver o es sinónimo del monte Sinaí, donde el Señor dio las tablas de la ley. Hermanos, que estas prédicas te alimenten. Yo le decía al Señor que noche, que no sea esto para que muchos predicadores creamos que ahora es fama,
Oh, qué bueno que ahora salimos por las redes, por Facebook, por YouTube, por Instagram. Oh, y qué bueno va a ser reconocido fulano, sutana. No. Qué bueno que el que sea reconocido sea el Dios que tenemos. Qué bueno que el que sea glorificado sea el dueño de esta palabra que es poderosa para salvar a los que están perdidos. Qué bueno que realmente podamos entender que hay un propósito de Dios detrás de todo ello. No solamente pensando en que, es que son los poderosos de la economía, que esto es algo planeado. Hermanos, aunque sean los poderosos humanamente, entre comillas, que estén planeando la nueva organización mundial y todo lo que se dice, hay un plan detrás de todo ello, y es que tú y yo nos acerquemos a nuestro Dios y conozcamos quién realmente nos ama con amor eterno. Amén. Entonces, quiero que miremos cómo el Señor tiene tanta paciencia con nosotros. Mire cómo tuvo paciencia con Elías. A pesar de que fue al monte, ¿sabe qué hace? Se mete en una cueva. Se encierra, pero sigue encerrado en sus pensamientos. Sigue encerrado en sus emociones. Sigue encerrado en sus miedos. Y entonces estaba esperando, como cuando alguien dice, no, yo quiero ver la gloria de Dios, pero saber, yo la quiero ver de una manera gloriosa, con estruendo, con saber qué. No sé qué se imaginaba Elías. Como cuando nosotros a veces pensamos, pero es que nos hace falta la música, el piano, la guitarra, el templo. Es que nos hace falta quizás el abrazo, la fraternidad de los hermanos. Claro que nos hace falta, pero con todo y ello, déjeme decirle que hay alguien que está tan cerca de usted y tan cerca de mí, que quiere que tengamos tiempos a solas con Él. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Digamos, gloria a Dios. Él le dijo, sal fuera. Quiero que leamos un poquito el verso 10. Él respondió, el 9. Y aquí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando leía esto se me venía como cuando muchos ahora predican, es que esto es castigo de Dios. Porque julanos, porque sutanos, porque los pastores, porque la iglesia. Pero mire, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo importante es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que somos la iglesia del Señor. ¿Sabe? Que lo que el Señor está esperando es que nosotros nos llenemos de Él, sin necesidad de que haya una organeta, sin necesidad de que haya una guitarra, sin necesidad. Y eso no que no nos haga falta, sí, pero es que hay algo más. Y hay que comprender que hay un plan del Señor detrás de todo ello. Y es que usted y yo aprendamos a que Él nos llena todo, y que el culto y la alabanza y la adoración dependen de mi vida para Él. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante. Pero ¿sabe algo? Allí no estaba Jehová, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero tampoco estaba en el terremoto. Hermanos, ¿qué estamos esperando que quizás suceda? ¿Sabe dónde estaba? En un silbo apacible. Déjeme decirle que allá está la presencia de Dios, y con nosotros está el Todopoderoso, que está esperando que tomemos la decisión
de acercarnos a Él confiadamente, de que le entreguemos nuestras emociones, de que podamos decirle: Señor, mira, he sentido a veces miedo, me siento amenazado, me siento terrible, pero Señor, si me has dado vida y me seguirás dando, es porque tienes un propósito. Muéstrame el propósito, cómo debo ser, qué debo hacer. Aleluya. Romanos, el capítulo 8, el verso 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así que necesitamos poner nuestra mente en entregárselo a aquel que es el Espíritu Santo, que es nuestro Dios, y tendremos vida y paz. Yo quiero orar por alguien que necesita entregarle las emociones a nuestro Dios. Yo quiero orar por alguien que realmente necesita que el Señor tome sus emociones. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si usted quiere escribir su nombre, estaremos orando. Algunos de los que en la pasada prédica escribieron, estuvimos orando por ustedes. Así que si usted quiere escribir su nombre, decir: hermana, ayúdeme a orar, vamos a orar por ustedes. Pero en este momento, cierre sus ojos, baje su rostro, levante su mano y oremos al Todopoderoso. Vamos a decirle: Señor, tú conoces mis emociones. Tú sabes, Señor, que soy joven o que soy anciana ya. Señor, tú conoces que soy un varón, pero que a ratos también me siento amenazado. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, en este momento, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, y yo te entrego mis emociones. Señor, este mensaje es para mí. Necesito que obres en mi vida, pero también te ruego por mis hermanos. Esta palabra es viva y es eficaz. Yo te ruego por aquella hermana que tiene su rostro, Señor, pidiéndote, que tiene su corazón, Señor, clamándote. Te ruego por aquel hermano que te está pidiendo misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Hay libertad, Señor. Coloca pensamientos de paz, coloca pensamientos de alegría, coloca pensamientos de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios.